En la última sección del Consejo Deliberante de la ciudad de Funes se prorrogó por un año más casi la fórmula polinómica que tiene que ver con el reajuste de los impuestos inmobiliarios, ¿no? Lo que tiene que ver con la tasa general de inmueble para esta ciudad. La polinómica, como su nombre lo indica, son muchos números, ¿no? Muchos factores que hacen en incidencia para reajustar. Básicamente esta fórmula lo que hace es ajustar de acuerdo a la inflación. Se ha tenido variable, de acuerdo al salario del empleo municipal se ha tenido variable y también el aumento de combustible. Con estos tres ítems se saca allí un promedio y se produce el aumento de la TGI. Obviamente, el Consejo Liberante, esto pasó pura y exclusivamente por el Consejo Liberante. El Consejo Liberante de Funes está dividido en tres fuerzas. El justicialismo, por un lado, que lo tiene allí a Filipponi y a Efratini, por el otro lado, Junto por el Cambio, que lo tiene a Martelli y a Olmedo, que es presidente del Consejo Liberante, por el otro lado, Unión Popular, con el profesor Mauro Míguez, y también el Frente Progresista Cívico y Social con Pedro Giantenazo. Lo concreto, tanto el justicialismo como Cambiemos votaron que esta fórmula continúe por un año más. La oposición a este proyecto la hizo Giantenazo por su lado y Mauro Míguez, que decidieron no votar la continuación de la polinómica. Nosotros ya estamos en contacto con Pedro Giantenazo del Frente Progresista Cívico y Social. Pedro, un gusto tenerte allí y obviamente los fundamentos, Pedro, para no acompañar la polinómica. Bienvenido, un gusto tenerte allí. Hola Mario, buenas tardes. Gracias como siempre por el espacio. Bueno, como bien comentaste, la fórmula polinómica tiene tres ítems que son los que logran un ajuste de la tasa general de inmueble en la ciudad de Funes, que son el combustible, el salario del empleado municipal y la inflación. Tres ítems que generalmente se ajustan y que en los últimos meses sufrieron bastantes aumentos, sobre todo el combustible, ¿no es cierto? Entonces esto hace que la tasa se vaya ajustando mes a mes, si bien la tasa fuera se emite bimestralmente, se va haciendo sobre un cálculo y todos los meses va teniendo un aumento, un pequeño, ¿sí? En la mayoría de las veces es pequeño, pero cuando hay ajustes grandes en el precio del combustible, o en este caso ahora con las nuevas paritarias de los salarios o la inflación, que viene siendo en los últimos meses de entre un 4 y un 7% en este país, ya en los últimos años con índices superiores al 40 o al 50% anual, hace que se resienta el bolsillo del vecino, ¿no es cierto? Que muchas veces en un momento como este, en plena pandemia, se ve afectado por el cierre de su comercio o por no poder ir a trabajar, si es alguien que presta servicios, sobre todo en esta zona, en lo que es Funes, Roldán y el Gran Rosario, tenemos muchos vecinos que trabajan de la prestación de servicio, que son monotributistas, como sean todos los oficios, el mantenimiento de parques y jardines, de piletas, entonces pintores, gasistas, albañiles, todo eso hace que esa tarea se vea afectada y que también la recaudación de esos vecinos se vea afectada, pero bueno, la TGI, como otro montón de impuestos provinciales o nacionales o tasas, se sigan pagando. ¿Sí? Entonces, bueno, creemos que no era el momento. A mí particularmente me tocó votar la primera fórmula polinómica ya por el año 2019, donde el municipio, sí, la sociedad estaba en otro contexto, no estábamos en pandemia, existía en la provincia de Santa Fe una cláusula gatillo que se trasladaba a varios gremios, sí, tanto los docentes como el empleado público, tenía una cláusula gatillo que hacía que su salario se fuera ajustando a medida que iba aumentando la inflación y otros índices, y esto hacía que al vecino se le hiciera menos complicado un aumento de tasa o ese tipo de cosas que tiene que afrontar mes a mes. Pero bueno, en este momento, después de la pandemia, con muchos locales cerrados, con mucha gente que se ha quedado sin trabajo, con gente que con la imposibilidad de trabajar, ¿no es cierto? En el caso de muchas madres que ante la falta de clases o de clases una semana sí, una semana no, tienen que dejar de trabajar para hacerse cargo de los chicos, padres, madres, hermanos mayores. Esto afecta mucho, ¿sí?, al poder adquisitivo del vecino, y creíamos que no era el momento de que la TGI se fuera ajustando automáticamente con estos índices. Pedro,
Te queríamos preguntar también con el tema de recolección de residuos, un poco la mirada y el posicionamiento de ustedes, ¿no? ¿Cómo es el servicio hasta el momento? Y seguramente si esto también va a tener que tener algún reajuste o se va a dar un reajuste en los próximos meses. Bueno, la realidad es eso, ¿no? Ante la crítica de un sector del oficialismo de que la oposición no presentaba alternativas y que uno siempre se niega a este tipo de cosas, siempre se da una alternativa, no. Nosotros habíamos planteado el tema de tratar ítem por ítem de la tasa, porque no, digamos, el no estar de acuerdo con un ajuste polinómico no significa que no entendamos que realmente hay cosas que se tienen que ajustar y que el municipio como el vecino sufre del aumento de los costos tanto de las cubiertas de los vehículos, del combustible, de la hora del personal. Digamos, el municipio, al igual que uno en su casa, sufre los mismos aumentos y esto hace que necesite también reajustar. Pero bueno, creemos que no era el momento de ajustar todo y de esta manera sí planteamos el ajuste y la revisión de algunos ítems, como son la recolección de residuos, restos verdes, como podía ser el área de salud, ¿sí? Nosotros en Funes pagamos uno de los ítems que es eh, como es el fondo de salud, que realmente viene atrasado y en un momento de pandemia es fundamental que los 4 dispensarios que tenemos en la ciudad, que realmente es algo que destaca la ciudad de Funes desde hace muchos años, no tener un SANCO o prestaciones provinciales, tener 4 dispensarios de atención primaria, realmente en Funes eso se destaca, bastante bien distribuido, faltaría alguna zona como es Villa Golf, ¿sí? O los solares, que hace tiempo se viene discutiendo la idea de que se pueda instalar algo ahí o trasladar a alguno de los otros centros ya existentes, ver cuál es la mejor opción. Está Funes bastante cubierto en lo que es atención primaria. Pero bueno, en un momento de pandemia donde se necesitan camas, Funes no tiene la capacidad de internación y todo eso, entonces, bueno, brindar al municipio siempre las herramientas, somos una oposición constructiva, más allá de lo que pueda llegar a decir desde otros sectores, no somos una oposición que pone palo en la rueda, siempre estamos para construir y discutir. Entonces creíamos que había un montón de ítems que se podían ir viendo y ajustando. Pero bueno, esto es democracia, Mario, somos 6 representantes, como vos decías, distintas fuerzas políticas, y lamentablemente las decisiones se toman por una mayoría, y la mayoría de los concejales, tanto del oficialismo como del bloque de Cambiemos, han decidido que era la mejor forma en este momento, y bueno, por democracia la mayoría ha votado y tenemos que acatar esto. Pero bueno, no es que no planteamos alternativas, creemos que había alternativas, creemos que se podían discutir aumentos específicos de ciertos ítems para paliar los aumentos que tiene que enfrentar el municipio, ¿sí? Pero sin afectar en forma tan grave y directa el bolsillo del trabajador, que también se ve afectado por la pandemia. Pedro, para finalizar este contacto, ¿cuándo comenzaría este ajuste? ¿De cuánto sería el ajuste ahora de la polinómica que nos interesa? Y lo que también un número, ¿no? ¿Cuánto comenzaría a pagar de pronto una vivienda tipo que menos pagaría allí en la ciudad de Funes a partir de junio, suponte? Claro, no te puedo decir cuánto va a ser el aumento porque viene siendo mes a mes, se hace el cálculo sobre los 3 ítems, digamos. El Ejecutivo, antes de emitir la tasa, hace el cálculo de los aumentos de estos 3 ítems que nombramos antes y hace el porcentaje de ajuste y lo ajusta sobre eso. Después en Funes es muy difícil porque Funes se cobra por metro cuadrado, pero Funes tiene otra particularidad que generalmente pasa en otras localidades de la ciudad. Nosotros tenemos 2 sobretasas, es más, 3 sobretasas. Una del 400% sobre el básico, ¿sí? En la TGI está conformada por un básico que integra 7 ítems y después tenés los otros ítems, como te decía yo, de ayuda a los clubes, del fondo de salud, digamos, son varios ítems, pero bueno, hay 7 que integran que forman un básico, y Funes tiene un básico mínimo. Bueno, ahí está saliendo la imagen. Funes tiene un básico mínimo. Entonces, hay una sobretasa para los terrenos baldíos que no tengan ningún tipo de mejoría, o sea, sean abiertos y que el municipio tenga que hacerse cargo del corte de césped, de maleza, la mantención y el cuidado. Entonces, eso paga un 400%, ¿sí?, sobre ese básico. Después tenemos aquellos que hayan hecho una mejora, un cerramiento con un alambrado, un tapial, y se hagan cargo de ese terreno, de mantenimiento de ese terreno, pero que no tengan final de obra, o sea, que no hayan edificado y tengan un final de obra, pagan ya un 200% de un 100%. Ahora entré en duda, pero creo que es un 100%, ¿sí?, sobre ese básico, por más que lo tengan cercado y se hagan cargo y no tengan un final de obra. Entonces, los terrenos en la ciudad de Funes, o los lotes
construidos pagan bastante diferido, no es que hay uno que vaya a pagar mínimo. Sí, lo que la realidad es que desde en diciembre del 2019 o principios del 2020, con esta fórmula polinómica que se había planteado en ese momento hasta ahora, ha habido aumentos de hasta el 115, 130% en la TGI. ¿Sí? Cuando Claro. en este año, sí, estamos hablando de menos de 2 años, no hubo una inflación tan grande. O sea que por eso discutíamos de que no era el momento de seguir con este ajuste y sí plantear otro ajuste en ciertos ítems. Y como vos, ¿verdad? ¿Cuándo Pedro, no? Esto no se corta porque ya viene la fórmula polinómica desde diciembre del 2019 y ahora al prorrogarse, digamos, del vecino mes a mes va pagando un aumento de ajuste según los cálculos de esa fórmula. digo, esto inexorablemente lleva a trabajar sobre una legislación tributaria para la ciudad, ¿no? A futuro, digo, Bueno, y es tal definitiva, cual. por lo menos. Es un planteo que venimos haciendo, lo venimos haciendo con el concejal con el ex concejal Rimini en su momento, desde el 2017, lo habíamos hablado con la gestión anterior de León Barreto, habían hecho un estudio de hacer esto, después quedó en la nada, como varias de las promesas de la gestión. Bueno, después, a principio, cuando asumió esta gestión con Rolly, tuvimos una charla, es más, desde el Consejo llegamos a acceder a varias empresas que habían presentado un presupuesto para realmente realizar el estudio de una reforma tributaria que es fundamental, por esto que te decía, porque los lotes pagan eso, se paga por metro cuadrado y no por una prestación real de servicio. ¿Sí? La zona 1 de la ciudad, que es la que más servicios tiene, paga la TGI más barata que barrios como Funes City, Claro. que no tienen gas natural, que no tienen agua corriente, que no tienen pavimento, que muchas veces la recolección de residuos o restos verdes se ve afectada y no con la continuidad que tiene la zona 1. Entonces vos decís, no es lógico que un vecino que tenga no tiene el acceso a transporte público, un montón de diferencias con respecto a la zona 1 y pagan una TGI más cara que la zona 1. Entonces es súper necesario esto. Se había presentado, después el Ejecutivo tomó una decisión de no pagarlo porque era un presupuesto que según ellos era muy alto y que se podía hacer con la cosa. Bueno, la cosa es que siguen pasando los años y esto no está ocurriendo. Hay un planteo desde las distintas fuerzas políticas que integramos el Consejo de la necesidad. La realidad es que el Consejo no cuenta con el presupuesto para hoy hacer enfrentar este gasto, digamos, el costo que tiene hoy pagarle a una universidad, que lo ideal sería que lo haga la Universidad Nacional de Rosario, que pueda hacer estudios, que lleva un montón de tiempo, pero que es sumamente necesario. Realmente nosotros como Consejo no contamos con el presupuesto, pero sí creemos que el Ejecutivo, y le hemos dado herramientas para que el Ejecutivo derive fondos, ¿sí?, del presupuesto para este gasto, que más que gasto es una inversión a futuro, porque realmente es una necesidad, y que aparte, al poder actualizar, Mario, y realmente ser real, tener en cuenta la tasación fiscal, ojo que esto implicaría por ahí incrementos fuertes, ¿sí?, en lo que es la TGI. También creo que, como planteamos una cosa, la otra también hay que ser coherente. Si decimos que hoy aumentar la TGI al vecino en un momento tan difícil sería cosa, hoy una reforma tributaria que tendría en cuenta realmente la prestación, como si se hace como debería ser, tendría que tener en cuenta realmente la prestación real del servicio y la evaluación fiscal del inmueble. Y no podemos olvidarnos que hoy FUNE tiene una evaluación que, si bien en la provincia no está actualizada y que a través del impuesto provincial pagan lotes en barrios cerrados montos irrisorios, porque si realmente accedes, eso es un estudio que nos hemos hecho y que en algún momento te podría pasar información, hay lotes en barrios cerrados con una evaluación fiscal muy alta y que pagan impuestos inmobiliarios muy bajos, muchísimos bajos que casas mucho más chicas con lotes más chicos en la zona céntrica de la ciudad. Entonces no está. Pero cuando realmente se actualice y se tenga en cuenta el valor fiscal, que es algo fundamental para que un inmueble pague una tasa, teniendo en cuenta la evaluación fiscal de este mismo inmueble, podríamos tener incrementos muy altos que también hay que tener en cuenta al momento de que hoy un vecino, en esta situación en la que estamos hablando, o un jubilado se le haría muy difícil pagar, porque a lo mejor un jubilado que laburó toda su vida, o que compró su casa y se construyó su casa en Funes hace 35 años, cuando la tierra no valía lo que vale hoy, tener de golpe una casa que puede llegar a valer 150, 250 mil dólares y tener que pagar la tasa en base a la evaluación fiscal podría ser algo también muy complicado. Pero bueno, es algo que hay que empezar a estudiar, a trabajar, a discutirlo y ver de qué manera no afecte, pero que realmente sea real y que el vecino pueda pagar real y que el municipio pueda hacerse también de recursos,
¿sí? Y de la contraprestación de ese servicio que presta con valores reales y poder llevar a algo más justo y equitativo y real, tanto para el vecino como para el Ejecutivo. Y Antenazo, agradecerte como siempre atender a Informe Regional, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes, como siempre, agradecido por el espacio y poder llegar al vecino, que se entere un poco cuáles son las discusiones y las posiciones que tenemos en el Consejo. Gracias, Marito. La, la palabra del concejal Pedro Gianquetenazo, del Frente Progresista Cívico y Social. Mañana vamos a tener la palabra del oficialismo también, para que puedan también contar desde su posición por qué los fundamentos, obviamente, de esta polinómica, ¿no?, que regula lo que es la TGI en la ciudad de Funes y la posición. Y también esto que decía Giantenazo, ¿no? Necesitan imperiosamente también de una política legislativa tributaria a futuro. Tal vez hoy no es el momento, como planteaba el legislador, ¿no? Con una situación atravesada por la pandemia, mucha gente sin trabajo, la enfermedad, bueno, todo lo que hoy estamos viviendo atado a este maldito coronavirus que impacta de lleno en las políticas diarias de nuestras comunidades. Lo concreto, hasta fin de año continúa entonces la polinómica en la ciudad de Funes, que regula nada más y nada menos que los impuestos de los funenses.